Hola, hola, nuevamente bienvenidos al canal, me da mucho gusto que estén por aquí nuevamente. El video de hoy se va a llamar ¿Por qué nos cuesta tanto expresar lo que sentimos? Me parece que es un tema interesante porque mm, la mayor parte de las personas que he tratado en mi vida personal y profesional tenemos ciertas características dentro de las cuales están eh, el expresarnos desde la tripa o desde, pues, literalmente la emoción que en ese momento estamos sintiendo. Y por otro lado, el expresar las cosas de una mala manera y al mismo tiempo pues no expresar absolutamente nada y tragarnos lo que sentimos porque creemos que de esa manera evitamos mayores conflictos, porque creemos que eso nos ayuda a solucionar los problemas y la realidad es que ninguna de los dos, o sea, ninguno de estos dos extremos soluciona absolutamente nada. Entonces me pareció un buen tema para hablar, para platicar de él con ustedes. Mucho de lo que hacemos, como ya lo he dicho en otros videos, tiene mucho que ver con el aprendizaje que adquirimos en nuestra infancia. Yo, por ejemplo, tuve ambas versiones de esta comunicación, que la verdad es que ninguna de las dos funciona, como les decía. Eh, Vengo de una familia donde todos se expresan y todos dicen lo que piensan, como lo piensan y en el momento en el que lo piensan o lo están sintiendo. Y por otro lado, estoy también en ese sentido, pues tengo la influencia de un padre que justamente tendía mucho a guardarse las cosas o a darte la razón aunque no la tuvieras, por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, o sea, ya no quiero hablar de esto, no quiero que esto sea un tema, entonces toma, te regalo la razón. Pero pues al mismo tiempo, pues eso obviamente ahí le generaba un malestar que acumulaba hasta que ¡pum!, hace explosión. Y entonces muchos de nosotros vamos por la vida utilizando en su mayoría, no digo que todos, pero en su mayoría utilizando estas dos formas de comunicación que al final del día pues no llegan a solucionar los problemas que comúnmente tenemos a nivel personal, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel incluso trabajo. Y tiene mucho que ver con el cómo. Yo siempre digo, no tiene absolutamente nada de malo el que seas una persona directa, el que seas honesto o honesta y quieras hablar de las cosas que sientes tal cual como las sientes. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es hacerlo en el momento en el que estás dominado por tu emoción. Lo malo es hacerlo de una manera que no te importe cuál sea el impacto que va a tener en la persona que tienes enfrente. Lo malo es justamente hacerlo en el peor momento posible. Por ejemplo, cuando está justamente una situación, una discusión extremadamente acalorada, pues no es el momento de hablar de ese tema, de abordar esa situación. ¿Por qué? Porque no va a haber comunicación. Simplemente va a haber una discusión cada vez más grande, un yo te grito, tú te defiendes, etcétera, que al final del día no está resolviendo nada. Y tampoco tiene nada de malo de repente tener un poco de prudencia al pensar en las cosas que vas a decir. El problema viene cuando piensas demasiado en lo que vas a decir y terminas no diciendo absolutamente nada. Y te tragas tu emoción y después te sientes mal o incluso te enfermas. ¿Y cuál es el punto medio? ¿Cómo funciona esta parte de la asertividad? Que yo he escuchado desde que empecé a estudiar psicología miles de veces y lo leía y al mismo tiempo no entendía cómo llevarlo a cabo en la práctica. Después de mucho tiempo, mucha investigación, mucho pues vivir mi propia experiencia, entendí que tiene que ver también con aprender a controlar tus emociones y aprender a hacerte responsable de ellas y a manejarlas de una manera correcta. Controlar tus emociones no quiere decir no sentirlas, no quiere decir no expresarlas.
manejarlas tampoco quiere decir que las reprimas. Al contrario, es de qué manera puedo yo sentir mi emoción, vivirla, expresarla, sin desquitarme con alguien que no tiene la culpa de cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. Y en un inicio, lo primero que te recomiendo que hagas es que busques tomarte un tiempo fuera, es decir, te aísles de donde quiera que estés en ese momento, te aísles de la situación, te aísles de la persona, te tomes 2, 3, 5 minutos para calmarte, 1 hora si lo requieres. Y una vez que ya te hayas permitido expresar tu emoción, escribirla, hablarla en voz alta, hacer algo para sacarla, es decir, no sé, hacer ejercicio, respirar, lo que en ese momento te funcione, y con esa claridad que viene justo después de haberte permitido vivir tu emoción, con esa misma claridad es más sencillo el poder hablar con la persona que tienes enfrente y decirle, oye, esto que hiciste no me gustó, me molesta cuando sucede esta situación, cuando ocurrió esto la semana pasada o el día de ayer, yo me sentí de esta manera. Te propongo esto. ¿Qué me propones tú? ¿Cómo podemos hacer para resolver este problema que nos involucra a los dos? Es decir, es muy diferente plantearlo de esta manera que decir, claro, es que si tú no fueras esto, es que tú eres aquello, es que siempre me haces sentir de esta manera, nunca puedo hablar contigo, nunca me escuchas, etcétera, porque al final cuando expresamos la emoción en el momento en el que la estamos sintiendo, lo que en la mayor parte de las ocasiones ocurre es que lo decimos de la peor manera y que lo decimos atacando a la persona que está enfrente de nosotros, que al final del día no tiene la responsabilidad de hacerse cargo de nuestras emociones, y eso hay que entenderlo. Nadie allá afuera es responsable de nuestra felicidad ni tampoco de nuestra infelicidad. O sea, eso es un trabajo personal, como lo platiqué en el último video que compartí, por si quieres verlo. Y, y partiendo de eso es también aprender a identificar cuáles son las emociones que sientes más frecuentemente, cómo las sientes, dónde las sientes, porque todos sabemos lo que es estar enojados o tristes, etcétera, o sea, por una definición general. Pero al mismo tiempo, tu manera de vivir y sentir el enojo es diferente a la mía. Entonces es justamente cómo la sientes y dónde la sientes tú. Yo sé que cuando yo me enojo, me trabo, o sea, como que siento que me empiezo a poner muy tensa de todos lados y yo sé que estoy enojada y incluso siento como un nudo en el estómago. Pero también sé que cuando mi enojo ya está desbordado, o sea, ya llegó a un nivel que casi yo diría es como de huye de mí en ese momento, es cuando empiezo a sentir como que toda la sangre de mi cuerpo se va a mi cara y entonces me siento sumamente como que muy caliente y siento que me hierve la sangre. En ese momento yo sé que necesito un tiempo fuera y que nada de lo que yo diga o de lo que diga la otra persona va a solucionar esa situación en ese momento. Y no les voy a decir que es sencillo como apartarse y después retomar el tema, pero es algo que se necesita hacer justo para darle la oportunidad a la otra persona de que exprese lo que ella o él sintió también. Y en segundo lugar, justo para que tú no tengas que cargar con eso y cargarlo y cargarlo y cargarlo hasta que el día de mañana digas, ya no lo soporto más, ya no puedo con esto, entonces necesito decirlo y como salga y no me importa. Entonces, en primer lugar, lo importante es tomarte un tiempo fuera, vivir y hacerte cargo tú de tu emoción, cualquiera que sea. En segundo lugar es aprender a ser consciente a nivel físico, a nivel corporal, de qué es lo que estás sintiendo, cómo lo sientes, en dónde lo sientes. Y de ahí es más fácil poder decir, ¿sabes qué?
creo que esto que estamos hablando ahorita no va a llegar a ningún lado. Necesitamos un espacio, o al menos yo necesito un espacio, y cuando esté más calmada, pues te buscaré, te propongo que retomemos esto en otro momento, etcétera. Y otra cosa muy importante es entender que cada uno tenemos ideas, prejuicios, creencias en relación a lo que implica expresarse de cierta forma. Por ejemplo, yo siempre me he considerado una persona que piensa mucho en el bienestar general de las personas que me rodean. Y a lo largo de mi vida he aprendido que es una forma en la cual yo me siento como apreciada, valorada, querida. Entonces, el miedo que me da el, no sé, el perder ese cariño, ese afecto, ese aprecio de los demás, llámese un amigo, una pareja, un familiar, ha hecho que en muchas situaciones de mi vida yo me estoy volviendo loca, me estoy sintiendo muy mal y no soy capaz de decirle nada a la persona que tengo enfrente porque estoy pensando, es que si le digo esto se va a enojar, lo voy a hacer sentir mal, nos vamos a pelear, yo no quiero que nos peleemos, va a ocurrir esto otro, si esto llega a otro nivel nos vamos a dejar de hablar, tampoco quiero eso, entonces mejor no digo nada. Pero en ese no digo nada, pues es literal, no digo nada por semanas, meses, incluso años. Y entonces vuelve a repetirse esa situación, vuelvo a no decir nada y se va acumulando, como lo decía, hasta que llega un punto en el que digo, me tienes hasta la con esta situación. Pero insisto, eso no es culpa de la otra persona, es culpa del que yo continuamente siga escuchando esas voces que me dicen que expresar lo que siento está mal. Y viene también como de una especie de aprendizaje, de asociación que yo hice en mi infancia, en el que cada que yo decía algo que pensaba, recibía como una especie de rechazo, en el sentido de que yo siempre he hablado muchísimo y tengo muy grabado en mi cabeza, o sea, a mis papás diciéndome, Hilary, ya cállate, o sea, ya me hartaste. Y eso, o sea, para una niña de unos 5 o 6 años era sumamente doloroso, pero pues no sabía cómo expresarlo y obviamente ni siquiera era consciente de por qué eso me hace sentir mal. Y después, ya siendo como adolescente, rebelde, era como, pues es que tú eres muy hiriente, es que no piensas en lo que dices y entonces era, pues bueno, mejor no digo lo que pienso. Y ya como de adulta joven, eso implicaba justo empezar a hablar en voz alta de cosas que mucho tiempo había callado cuando era más chica. Y entonces era, es que ves, no tienes tacto. Es que esto que nos estás diciendo no es algo que queramos escuchar. O sea, ¿quién te dio el derecho a hablar de estas cosas, no? Entonces siempre fue como una sensación de rechazo que yo no quería como revivir o experimentar. Y eso ha sido en gran parte lo que ha hecho que a lo largo de mi vida yo sea como que, ah, me muerdo las uñas y me callo lo que siento. Y el trabajo ha estado, en mi caso, en esta forma de expresarme, en el retomar esos temas, aunque sean incómodos, aunque yo diga, pues ya para qué, ya pasó el tiempo, ya no es momento de hablar de esto, es, pues creo que lo necesito porque lo sigo sintiendo, o sea, y sigo sintiendo esta molestia o esta incomodidad o este lo que sea, entonces creo que es importante que lo hable. Y también ha sido pues un trabajo de estar conmigo, de sentir mis emociones, que sé que es algo de lo que todos huimos, pero son necesarias y por algo están presentes, o sea, por algo se expresan. Si tú eres alguien que busca una fórmula mágica para no volverte a sentir mal, debo decirte que pues no deberías ni siquiera estar aquí, porque estar aquí implica sentir cosas buenas y cosas malas también. Y del otro lado es justamente cuando tú entiendes que tú tienes el control sobre tus emociones, en identificar en qué nivel está esta emoción.
puedo controlar lo que digo y lo que hago en el nivel en el que lo siento o no, o mejor me alejo, o mejor no voy a seguir en esta discusión porque ya sé por experiencia lo que pasa cuando sigo en esta discusión. Es justamente asumir, porque cuando he tratado, por ejemplo, con pacientes que son como muy directos, o sea, extremadamente directos, yo diría que en algunos casos hablan mucho sin tacto, siempre me dicen eso, es que no lo puedo evitar, es que soy así, es que no me puedo controlar. Y, y yo me río, o sea, no en forma de burla, sino porque digo, a ver, o sea, si tú no lo puedes controlar, ¿quién? O sea, ¿quién puede controlar esto que tú estás sintiendo? ¿Yo? ¿Tu pareja? ¿El vecino? No, tú eres la única persona que puedes controlar lo que tú sientes. Eres la única capaz de hacerlo. El trabajo está justamente en asumir que es tu responsabilidad de hacer algo para cambiarlo, porque pues sí es muy fácil decir, pues es que yo no lo puedo controlar, entonces pues no lo voy a cambiar. Es muy fácil hacer eso, pero al final, insisto, no lleva a una solución. Entonces la manera de expresarnos es trabajar en nuestro autocontrol, no huir de nuestras emociones, sino que expresarlas en el momento en el que lo necesitas, tomarte tu espacio o simplemente buscar un espacio para expresarlas, y en el momento en el que algo pasó no puedes hacerlo porque estás en el trabajo o están tus hijos presentes, etcétera. El justamente buscar el momento correcto es súper, 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 súper importante. O sea, cuando la otra persona a lo mejor tiene un problema, está estresado, se siente mal o algo más le está pasando que no tiene nada que ver contigo, y tú vienes y le sacas todos los trapitos del pasado porque necesitas hablar de eso, pues seguramente no vas a obtener una buena respuesta. O sea, justo es encontrar el momento correcto. En qué momento estamos los dos bien, estamos tranquilos para hablar de este tema que es importante tocar porque nos genera problemas constantes o discusiones. Y una vez que dominas todas estas cosas, la comunicación se convierte en algo un poco más sencillo, porque además pensamos que cuando no decimos algo, o cuando nos lo callamos, o cuando lo decimos por decir, pues ya, o sea, te deshaces de eso. Pero en realidad no funciona así. Incluso cuando no expresas algo, tu cuerpo tiende a expresarlo tarde o temprano. Y ese expresarlo tarde o temprano también tiene que ver con que después te enfermas, y también tiene que ver con que a veces hay algo que le llamamos metacomunicación en terapia, que es justamente cuando no dices las cosas de manera directa, como decir, no sé, me molestó que pusieras a tu familia por encima de mí, y entonces en lugar de decirte eso, hago algo para que tú te des cuenta de que estoy enojada, pero no te digo qué es lo que me pasa, no te digo cuál es mi problema contigo, sino que te lo doy a entender sutilmente con algo que sé que también te molesta. Y eso pues es algo sumamente dañino y muy, muy tóxico en una relación de cualquier índole. Por eso es importante hablar las cosas de manera abierta, de manera directa, llegar a acuerdos. Por eso sea proponer y escuchar la contrapropuesta de la otra persona para llegar a una solución en conjunto. No esperar justo a que las cosas estallen y entonces pues sacamos todo lo que ambos venimos cargando del pasado, o hacer algo para que te des cuenta que esto me molesta o me lastima o me decepciona, etcétera. Y la conclusión a la que quiero llegar con este video es justamente que comunicarse no es difícil. O sea, realmente la dificultad viene en el que no nos tomamos el tiempo para practicar lo suficiente y lo necesario este tipo de cosas. Pero así como aprendiste de tu historia, de tus padres, de tu familia, este modo que tienes de comunicarte que probablemente no te funciona y por eso estás aquí, te va a tomar un tiempo y cierto número de intentos hacerlo diferente. Pero la clave está en la práctica, en la constancia, en el
voltearte a ver a ti, como siempre lo digo, o sea, hacer ese trabajo personal contigo hasta que te salga perfecto. Y pues hasta aquí los tips, las recomendaciones de este video. Bienvenidos a los nuevos, a los que ya forman parte del canal, pues un gusto tenerlos aquí nuevamente y espero verlos en el próximo video.